Hace muchos años, en los primeros minutos de una película, el actor principal contaba una pequeña historia de su infancia. No recuerdo el nombre del film y me parece que era bastante malo, pero el texto se llamaba El río perdido y me acompaña desde entonces. Decía el actor, fumando una pipa de mazorca, vestido un poco desprolijamente, decía él más o menos así. Cuando yo tenía 8 años, encontré el río perdido. Nadie sabía dónde estaba. Nadie en mi condado podía decirte cómo llegar, pero todos hablaban de él. Cuando llegué por primera vez al río perdido, me di cuenta rápidamente de que estaba allí. Uno se da cuenta cuando llega. Es el lugar más hermoso que jamás vi. Había árboles que caían sobre el río y algunos peces enormes navegaban en aguas transparentes. Así que me saqué la ropa y me tiré al río y nadé entre los peces y sentí el brillo del sol en el agua y sentí que estaba en el paraíso. Me pasé allí toda la tarde y me fui marcando el camino hasta llegar a mi casa. Cuando estuve ahí le dije a mi padre: «Papá, encontré el río perdido». Mi papá me miró. Rápidamente se dio cuenta de que no mentía. Entonces me acarició la cabeza y me dijo: «Yo tenía más o menos tu edad cuando lo vi por primera vez. Siempre quise volver y nunca pude encontrar de nuevo la ruta». Y yo le dije: «No te preocupes, yo marqué el camino, papá. Dejé huellas y corté ramas, así que podremos volver juntos». Al día siguiente, cuando quise volver, no pude encontrar las marcas que yo mismo había hecho. Y el río se volvió perdido también para mí. Entonces me quedó el recuerdo y la sensación de que tenía que buscarlo alguna vez. Dos años después, una tarde de otoño, fuimos a la dirección de guardaparques del condado. Mi papá necesitaba trabajo. Había salido un aviso en el periódico. Bajamos a un sótano y mientras mi padre esperaba en una fila para ser entrevistado, vi que en una pared había un mapa enorme que reproducía cada lugar del condado. Cada montaña, cada río, cada accidente geográfico estaba ahí. Así que me acerqué con mis hermanos, que eran menores, para tratar de mostrarles el río perdido, tratar de encontrarlo en el mapa. Buscamos y buscamos, pero sin éxito. Entonces se acercó un guardaparques grandote con bigotes que me dijo: «¿Qué estás buscando, hijo?» «Buscamos el río perdido», dije yo, esperando su ayuda. Pero el hombre respondió: «No existe ese lugar». «¿Cómo que no existe? Si yo nadé allí». Entonces el hombre me dijo: «Nadaste en el río Rojo». Y yo le dije: «Nadé en los dos y sé la diferencia». Pero él insistió: «Ese lugar no existe». En eso regresó mi papá. Le tiré del pantalón y le dije: «Dile, papá, dile que existe el río perdido, dile». Y entonces el señor de uniforme me dijo mientras miraba a mi padre: «Mira, niño, este país depende de que los mapas se atengan a la realidad. Cualquier cosa que existiera y no estuviera aquí en el mapa del Servicio Oficial de Guardabosques del Estado sería una amenaza contra la seguridad del país. Así que en este mapa dice que el río perdido no existe, y entonces el río perdido no existe». Yo seguí tirando de la manga de mi papá y le dije: «Dile, papá, dile». Mi papá necesitaba el trabajo. Así que bajó la cabeza y dijo: «No, hijo, él es el experto. Si él lo dice, debe ser que no existe». Y ese día aprendí algo. Cuidado con los expertos. Si tú nadaste en un lugar, si mojaste tu cuerpo en un río, si te bañaste de sol en una orilla, no dejes que ningún experto te convenza de que ese lugar no existe.
Confía en tus sensaciones más que en los expertos, porque los expertos son gente que pocas veces se moja. Y recuerdo la película, y recuerdo la cara del actor mirando a la cámara, y recuerdo mi sensación al escucharlo, y repito sus palabras. No confíes en los expertos. No confíes en mí. No confíes en Osho, ni en Platón, ni en Lao Tse, ni en Nietzsche. Confía en ti. Y sabrás definitivamente cómo encontrar el río perdido. Cómo encontrarte definitivamente contigo cada vez que quieras. Ojalá este libro te sea tan útil como lo fue para mí escribirlo.